Bien, mis hermanos, les invito a ir a la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a estar meditando en los versos 5 al 7. Primera de Juan 1, versos 5 al 7. Voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Este mensaje lleva por título: anden en luz y no en tinieblas. ¿Has escuchado ese dicho? Eres como el padre Gatica, que predica pero no practica. Lo he escuchado, según puedo también apreciar. La verdad es que algo que esperan las personas en general es la consecuencia. Que si decimos algo, si profesamos alguna cosa, tengamos una actitud o una vida conforme a eso. Y eso, como decía, se espera en general. Incluso si alguien dice, por ejemplo, yo soy vegano y luego está disfrutando de un asado, hay un lomo vetado, ¿cierto? Disfrutando de eso, uno diría, ¿qué pasó acá? Hay una inconsistencia. Y qué triste es cuando esto se da en la iglesia y cuando es apreciable incluso por los de afuera. Podemos ver cuántos escándalos de predicadores incluso que tenían una doble vida, que hablaban una cosa desde el púlpito en sus ministerios y resulta que atrás había una podredumbre que estaba oculta. Y cuán triste es esos momentos en que nosotros recibimos esas recriminaciones, ¿cierto? Cómo tú, siendo cristiano, actúas así o así. Porque incluso las personas esperan ver en la iglesia cierta conducta o cierto modo de vivir. Y de esto nos está hablando el apóstol Juan, de que debe haber una correspondencia entre lo que decimos y la manera en que vivimos. Y eso él lo describe como andar en la luz y no en tinieblas. Entonces vamos a ver en primer lugar que Dios es luz. En segundo lugar, qué ocurre con los que andan en tinieblas. Y por último, los que andan en la luz. Así inicia esta sección que estuvimos leyendo este pasaje desde el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz. Bueno, la carta no inicia acá, tiene antes un prólogo, tiene un comienzo en que el apóstol Juan se presenta como un testigo presencial y enfatiza mucho eso. Dice que él vio, oyó, hasta pudo palpar la vida eterna manifestada en Jesucristo. Y da un testimonio sobre eso, un testimonio que en ese sentido es único, porque él junto con los 12 fueron designados por el mismo Jesús para que fueran los testigos autorizados, que dieran ese testimonio inspirado por el Espíritu y que debe ser creído. Y fíjense que dice al final de esa sección, en el versículo 3, estamos en el capítulo 1, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros, es decir, con aquellos testigos presenciales que vieron, oyeron, palparon la vida manifestada en Cristo. Dice, y en verdad nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. ¿Y qué mensaje oyeron de Jesucristo? ¿Qué mensaje ellos recibieron de esa vida eterna que se manifestó? Que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y es un mensaje que se recibe y se debe entregar tal cual. No estamos llamados a añadir a este mensaje o a quitar algo o a modificarlo, sino que es ese testimonio que debemos traspasar tal cual lo recibimos, para que así todos tengamos comunión en la misma verdad, una comunión que es verdadera. Entonces nos dice esta verdad manifestada que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Y si uno ve el original, hay un énfasis, una doble negación, que no hay absolutamente ninguna tiniebla en Dios. ¿Cuál es la fuente de luz que para nosotros es más conocida en el mundo natural? El sol, ¿cierto? El sol es tan potente su luz que nosotros incluso si tratamos de mirarlo unos instantes empiezan a lagrimear los ojos, no podemos resistir la mirada, ¿cierto? Es mucha luz. Pero incluso el sol tiene manchas. Están las llamadas manchas solares.
¿cierto? Pero acá se nos dice que Dios no tiene ninguna tiniebla, nada que pueda ser descrito como mancha. Su luz es eterna, su luz es plena. Y nosotros quizás esperaríamos en nuestros días, en nuestro contexto, que se nos defina qué es esto, ¿cierto? Quizás una definición como de diccionario. ¿Qué es la luz? Dícese del resplandor, tal y tal, ¿cierto? Quizás esperaríamos algo así, pero el apóstol intencionalmente quiere que nosotros asociemos todo lo que es la luz con Dios. Y para nosotros es familiar hablar en este contraste de la luz y la oscuridad. Si alguien viene y me dice a mí, por ejemplo, hermano, ¿sabes qué? He pasado tiempos bastante oscuros. Yo no le voy a decir, felicitación, hermano, qué bueno escuchar lo que me dice. Porque asocio la oscuridad con algo malo, las tinieblas con algo malo, ¿cierto? Si yo le digo a mi esposa, tú viniste a iluminar mi vida, sería raro que ella me dijera, ¿cómo se te ocurre insultarme de esa manera? Porque yo le estoy diciendo algo bueno, que ella fue una luz para mí. Hasta poético, ¿cierto? Anótelo ahí para decir. Entonces, es algo reconocible por la experiencia, que asociamos la luz a algo bueno, donde nos sentimos seguros, podemos ver qué hay a nuestro alrededor. Es algo que incluso se aprecia en la creación. Hágase la luz, es de lo primero que fue creado, ¿cierto? Y permite la vida. Y así está asociado también en el Antiguo Testamento. Ese conocido Salmo, el Salmo 27, Jehová es mi luz y salvación, ¿de quién temeré? Asociado la luz con la salvación. Salmo 36, verso 9, dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Fíjense cómo se asocia desde las Escrituras del Antiguo Testamento la luz con la idea de la vida, de la salvación, de aquello que se revela de Dios hacia nosotros. También tenemos ya en el Nuevo Testamento, se nos habla, por ejemplo, en Santiago, que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces ahí vemos que esa luz se asocia también con la eternidad de Dios. Él es llamado así de forma enfática, Padre de las luces, pero quiere hablar ahí de una luz que es plena, que es eterna. También se nos habla que en 1 Timoteo 6, que Él habita en luz inaccesible. Es una luz tan potente que para nosotros escapa de lo inimaginable incluso, que es una luz inaccesible. Dios es luz. Y todo esto que estamos hablando, hermanos, se hace visible ¿en quién? En Jesucristo. Personalmente se hace visible. Nosotros podemos verlo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8. ¿Qué dice este Evangelio? Capítulo 8, verso 12. Dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez asociada la luz con la vida. En él estaba la vida, dice al principio del Evangelio. La vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Se manifiesta personalmente en Jesucristo. Yo puedo decirles, sé quién es la luz, pero nunca podría decir yo soy la luz. Ni siquiera un ángel, un querubín, un serafín. Ninguno de ellos podría decir yo soy la luz. Solo Dios mismo en persona puede decir yo soy la luz. Y esa luz se manifestó personalmente en Jesucristo. Y fíjense cómo Él dice yo soy la luz. En Juan hay 7 grandes yo soy. Como yo soy el pan de vida, como yo soy el buen pastor. Y todo eso yo soy nos recuerdan al Jehová, al yo soy el que soy. Es Dios manifestándose ante nosotros. Y así, hermanos, vemos que en Juan tenemos estos contrastes de la luz y las tinieblas, la muerte y la vida, la mentira y la verdad. Y son contrastes que no dejan lugar a la neutralidad, hermanos. No existe algo así como el relativismo para el Señor. Él fija nuestro estándar moral y ese estándar tiene que ver con que Él es luz. Y nosotros, por tanto, debemos andar en luz. Hermanos, conocer a Dios implica saber cómo debemos vivir también. Esa gran pregunta que se hace el ser humano, ¿cómo debemos vivir? Bueno, conocer a Dios impacta nuestro corazón de tal manera que mientras más lo conocemos a Él, más sabemos y entendemos cómo debemos vivir ante su presencia en esta creación.
Hermanos, ese conocimiento de Dios debe tener un impacto en nuestra vida, necesariamente. Y por eso es que se hace la advertencia de aquellos que andan en tinieblas. Fíjense, ya ahora hablando en el segundo punto de los que andan en tinieblas, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es muy categórico. Aquí no hay lugar a medias tintas, a matices. No, es muy claro. Si yo digo que conozco a Dios, debo andar en la luz. No puedo andar en tinieblas. Fíjense que el apóstol, esta carta está llena de declaraciones así. Si decimos que, pero, si usted ve el versículo 6, si decimos que, después el versículo 8, si decimos que, el versículo 10, si decimos que, y así en toda la carta va a encontrar este contraste entre lo que se dice y cómo se vive. Y ahí también debemos tener una verdad en cuenta que es necesaria para entender de lo que estamos hablando. El apóstol Juan en todo momento en esta carta está considerando a un grupo de personas que abandonó la comunión con otra doctrina, con otra enseñanza. Y por eso más adelante dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y estas personas se caracterizaban porque ellos decían tener comunión con Dios, pero andaban en tinieblas. Ellos decían tener comunión con Dios, pero rompían la unidad, no amaban a su hermano. Ellos decían tener comunión con Dios, pero creían en otro Cristo. Entonces fíjense que constantemente está advirtiendo, si yo digo realmente conocer a Dios, debo permanecer en la comunión de la verdad, recibir ese testimonio que se dio. Si yo digo realmente tener comunión con Dios, debo andar en amor y debo andar en la luz, no puedo andar en pecado. Y esto nos dice una verdad muy potente, hermanos, y en lo que debemos tener mucho cuidado. Es posible autoengañarse. Es posible vivir en un autoengaño. Es posible que exista una discrepancia o una discordancia entre lo que yo digo y cómo yo vivo. Y eso debe hacernos tener un santo temor, hermanos. No para huir del Señor, sino para ir a sus pies y rogar que realmente estemos en Él, que nuestro corazón sea sincero delante de Él, genuino ante su presencia. Pero hermanos, también nos dice una cosa, si hay una diferencia entre lo que yo digo y lo que yo vivo, ¿qué es lo que manda para decir lo que hay en mi corazón? Para evidenciar lo que hay en mi corazón. Manda como yo ando o la manera en que yo vivo. Por eso, si yo quiero saber lo que realmente cree una persona, sin duda debo escuchar a esa persona. Pero si yo vivo con esa persona una semana, un mes, un año, voy a saber lo que realmente cree esa persona, más allá de lo que dice. Porque la manera en que anda va a revelar lo que hay en su corazón. Y hermanos, este texto nos deja claro que es incompatible la comunión con Dios con una vida en tinieblas, con una vida apartada de su palabra. No es compatible. No se pueden mezclar ambas cosas, no pueden coexistir. Y por eso, para entender un poco más a qué se refiere ese andar en tinieblas, tenemos que decir que es todo lo que sea contrario al Señor. Así de amplio. Así de amplio. Como decíamos, no hay lugar a la neutralidad acá. No hay como una tercera vía, un tercer camino. O estoy en la luz, en comunión con Dios, o estoy en tinieblas, sin Dios. Y así debemos afirmarlo, hermanos. Ese es un estándar que nosotros no podemos rebajar. Si nosotros permitimos que haya un tercer lugar donde poder estar, como una sala de espera, estamos colaborando al engaño de las personas. Mentimos, dice, no practicamos la verdad. Si nosotros vemos, nuevamente volviendo al Evangelio de Juan, que si usted conoce algo de la Escritura, sabrá que la primera carta de Juan con el Evangelio de Juan están muy estrechamente relacionados. Si vamos al capítulo 3, dice lo siguiente, capítulo 3, versos 19 al 20. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, fíjese, Jesús personalmente la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Hermanos, el estar en tinieblas no es simplemente caer en tal o cual conducta moral,
que sin duda incluye eso, pero es un rechazo a Cristo de corazón, un rechazo de todo nuestro ser a la luz manifestada en Él, personalmente. Eso es estar en tinieblas, y de ahí surgen todos los frutos que usted pueda apreciar en la vida de una persona que no conoce al Señor. Pero de eso se trata, de un rechazo personal de Cristo finalmente. Quedarse fuera de esa luz que vino a nosotros para revelarnos esa vida que hay en Dios. Entonces fíjese que si nosotros volvemos a Primera de Juan, en el capítulo 3, nos complementa esta verdad, versos 4 al 6, dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Otra forma de decir, no hay tinieblas en Él. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Y aquí, hermanos, no debemos malentender como que se estuviera refiriendo a que si usted llega a Cristo, no va a cometer un pecado en su vida nunca más. No, se refiere a el andar en pecado, una vida de pecado, una vida en que usted ha hecho un pacto de convivencia con el pecado, que usted ha admitido que el pecado esté en su vida y dice: bueno, sí, te voy a tolerar, voy a dejar que eches raíces en mí, que te manifiestes, con tal de, como piensan algunos, no hacer tan notorio que estoy descarriado. Estamos bien. Si me parezco al promedio de las personas, si esa típica frase, ¿cierto?, si no hago mal a nadie, está bien, pero dejo que el pecado empiece a echar raíces en mi vida, lo tolero en mí, hago algo así como un pacto de paz, un tratado ahí de convivencia con el pecado en mí. Pero no hay lugar para eso, según lo que nos dice la Escritura. El que es nacido de Dios no puede vivir de esa forma, hermanos. No puede abrazar una vida de infracción de la ley. Jesús decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios se manifiesta en una vida de obediencia agradecida. Entonces, todo lo contrario a esto es el pecado. Es permitir que la rebelión se enquiste en mi corazón y se manifieste en mi vida. También hay un amor al mundo. Si nosotros vemos el capítulo 2 de 1 de Juan, verso 15, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esa mundanalidad, ese amor a este orden de cosas del hombre en rebelión contra Dios, ese amor es incompatible con la luz. Ese amor es tinieblas. Es también lo que la Biblia llama mundanalidad o codicia. La codicia finalmente es ese amor, esa pasión desordenada por las cosas de este mundo. Y aquí, hermanos, no piense cuando decimos mundo en el planeta Tierra. No estamos hablando, como decía, de un orden moral, un orden espiritual contrario al Señor. Ese amor a este mundo no puede estar en el que es nacido de Dios, en el que dice tener comunión con Dios. No puede estar eso porque es tinieblas. También nuestras relaciones, si no reflejan ese amor que ha sido revelado, implica que nosotros estamos andando en tinieblas. Si vemos el capítulo 2 de 1 de Juan, verso 9, fíjese cómo ocupa los términos muy similares. 1 de Juan 2, verso 9, dice: el que dice, otra vez, que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Fíjese, otra vez el contraste luz-tinieblas, ahora amar, aborrecer. Estamos hablando de lo mismo, del mismo corazón. El que dice que está en la luz debe andar en amor. Y si no, si es que él aborrece a su hermano, está en tinieblas. Y tinieblas tan densas que no sabe a dónde va. Está ciego, dice. O sea, ya una cosa, hermano, es que a mí me apaguen la luz y yo no veo. Pero otra cosa es que yo esté ciego. Ahí las tinieblas están en mis ojos. Y así, a ese punto llega un corazón endurecido que no anda en amor. ¿Se da cuenta? Entonces, no podemos rebajar una vez más este estándar. Así nos habla la Escritura, en términos así de categóricos. Y también el rechazar la verdad, hermanos. Si vemos el capítulo 4, versos 5 al 6, dice: ellos son del mundo. Por eso dice, hablan de parte del mundo y el mundo los oye.
Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, hermanos, si nosotros notamos, el apóstol Juan nos dice, ok, tú puedes afirmar, conoces a Dios, tienes comunión con Dios, eso afirmas, pero hay exámenes que tú debes hacer a tu corazón. El examen del amor, del que hablábamos, el examen de la verdad y el examen de la obediencia. Si tú dices conocer a Dios, pero realmente andas en desobediencia, eso es hipocresía. Si tú dices conocer a Dios, pero rechazas la verdad, eso también implica andar en tinieblas, tanto como el hecho de desobedecer. Si tú dices conocer a Dios, pero aborreces a tu hermano, eso también es mentir, no practicar la verdad. No hay lugar a medias tintas, hermanos. El andar en tinieblas implica vivir, hermanos, como si Cristo no hubiera venido. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Si esa vida se manifestó a nosotros personalmente en Cristo, si Él es la luz y yo rechazo esa luz y ando en tinieblas, eso es vivir como si Cristo no hubiera venido. Por tanto, si yo digo conocer a Dios, no puedo vivir como si Cristo no se hubiera manifestado a nosotros. ¿Se da cuenta cómo el apóstol está enfatizando todo esto? Y quizá son varios términos o son varios contrastes, pero él quiere que tengamos todos estos sabores, por así decirlo, en esta olla, y entendamos que nuestro corazón no puede separar estas cosas como si fueran cosas distintas, ¿cierto? No puedo yo quedarme solo con un entendimiento de la verdad y contentarme con eso, pero ser un inmoral en mi corazón y aborrecer a mi hermano. ¿Se da cuenta? Y así tampoco puedo elegir alguna de las otras cosas. Por ejemplo, solo dedicarme a relacionarme bien con las personas y rechazar la verdad y rechazar la obediencia. Debo todas estas cosas entender que son parte de un mismo corazón que debe andar en la luz y no en tinieblas. Hermanos, y esto a lo mejor usted dice, bueno, pero nosotros somos creyentes, ya estamos en la luz. Pero fíjese que el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de esta manera en Efesios 4, y esto nos debe llamar la atención, hermanos, porque nos dice que el andar en tinieblas es una tentación también para nosotros. Efesios 4, 17 en adelante. Dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Entenebrecido viene de tenebras, tinieblas. Tienen su entendimiento en tinieblas. Los paganos, ¿cierto? Están excluidos de la vida de Dios. Viven como si Cristo no hubiera venido. ¿Se da cuenta? Por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes, dice, no han aprendido a Cristo de esta manera. Hermanos, nos está diciendo, podemos vernos tentados a vivir como los paganos, como si Cristo no hubiera venido, como si no conociéramos a Cristo. Y le dice, ya no anden así. Entonces, hermanos, nosotros podemos llegar a olvidar quiénes somos delante de Dios, quiénes somos en Cristo. Y para eso también está el congregarnos, para recordarnos unos a otros quiénes somos ante el Señor, qué es lo que el Señor ha hecho de nosotros. Y lo primero que debemos hacer es justamente recordar eso. ¿Quién soy en Cristo? Cuando olvido eso, hermanos, me deslizo a las tinieblas. Debo recordar que ya no soy tinieblas. Ahora estoy en la luz, en Cristo. Pero hermanos, cada uno de nosotros nacimos en pecado. Dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Nacimos en tinieblas. La humanidad sin el Señor es como un cementerio en oscuridad, muerto a nuestros delitos y pecados. Pero hermanos, gloria a Dios, porque esa luz se manifestó en Cristo, hermanos. Esa luz irrumpió en este mundo en tinieblas para traernos vida y salvación. Y por eso es tan glorioso leer con este trasfondo, hermanos, lo que nos dice 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 al 10. Fíjense lo que nos dice. Pero ustedes, dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz, ¿cierto? A su luz admirable. Hermanos,
Si usted llegó a la luz, no fue porque fue más inteligente que otros, porque se esforzó más que otros, porque fue más sabio en sí mismo, sino porque Dios lo rescató, Dios lo llamó de las tinieblas a la luz. Y por eso, hermanos, ahora podemos hablar de los que andan en la luz, tal como decíamos, hermanos, podemos estar autoengañados, podemos andar en tinieblas. También el texto nos dice con claridad que podemos andar en la luz, y no solo podemos, debemos andar en la luz. No, nos dice los que andan en la luz como una realidad, ¿cierto? Versículo 7, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermanos, el Señor nos ha llamado, nos ha rescatado de las tinieblas, nos ha alumbrado con esa luz eterna de Jesucristo, y ahora debemos andar en esa luz a la que Él nos llamó. Debemos reflejar el carácter de Dios, así como hablábamos al principio del sol. Usted sabe que la luna no tiene luz propia, sino que refleja como un espejo finalmente al sol. Y nosotros así no tenemos luz en nosotros mismos. ¿Cuántos hoy día andan hablando de que son seres de luz? Que piensan que tienen una luz interior que deben descubrir. Pero eso no es así. Si usted mira a su interior, solo va a encontrar oscuridad, tinieblas. Pero si miramos a Cristo, tenemos esa luz eterna manifestada, dada a conocer a nosotros. Somos alumbrados en esa luz. Y si Dios es luz y nosotros somos nacidos de Dios, si somos hijos de Dios, debe haber un parecido de familia entre nuestro Padre que es luz y nosotros que somos sus hijos. Debemos ser hijos de luz, andar en esa luz. Y se describe, fíjense, este andar en la luz como no solo conocer dónde está la luz, sino que justamente se describe en términos de andar. Esa es una expresión hebrea que nos habla de un caminar, una vida continua. Y fíjense que también el tiempo del verbo es importante, si andamos. Usted, por ejemplo, si dice, yo voy a la iglesia, está queriendo decir que es algo continuo, que usted asiste, se congrega continuamente, es un presente que continúa. No es lo mismo que decir, yo iba a la iglesia, o yo fui a la iglesia. Asimismo acá nos está diciendo, si andamos, es un continuo. No es algo que yo me puedo contentar con que alguna vez yo fui expuesto al Evangelio. Alguna vez la palabra impactó mi corazón. Alguna vez yo tuve comunión con Dios. No, es un continuo, hermanos. Debemos buscar ese continuo, ese andar, que es algo constante, permanente, un perseverar en el Señor. Y si decíamos que andar en tinieblas implica esa hipocresía, ese mentir, ese no practicar la verdad, entonces el andar en la luz implica integridad, hermanos. La integridad de la Escritura es como pedía el salmista, unifica mi corazón, decía él, para que tema tu nombre. Es un corazón que no está dividido entre amar a este mundo, amar a los ídolos y amar a Dios, sino que es un corazón que está unificado en amar al Señor. Y sin duda, mientras haya presencia del pecado en nosotros, ese amor no es perfecto todavía, pero sí puede ser sincero y sí puede ser perseverante, sí puede ser un verdadero amor que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces esa integridad, hermanos, implica que yo no soy uno cuando nadie me ve y otro cuando me están viendo. Que no soy uno con mis amigos y otro con los hermanos en la fe. Que no soy uno en mi casa, con mi familia me comporto de una forma, pero en la iglesia de otra. Eso no es integridad, hermanos. Eso es andar en tinieblas. Si en mi casa no saben que yo soy cristiano, entonces, hermanos, yo tengo un severo problema con lo que estoy afirmando. Los primeros que debieran siempre enterarse de mi amor a Dios y ver los frutos de mi andar con Dios son los que viven conmigo. Y por eso tenemos tantos problemas tan tristes, hermanos. Las situaciones donde hay hijos que ven la hipocresía de sus padres una y otra vez, y eso afecta sus vidas de manera permanente. Hermanos, acá dice que los que andan en tiniebla no practican la verdad. Y eso si lo damos vuelta, implica que los que andan en la luz sí practican, deben practicar la verdad. Y ese término es muy llamativo si uno ve el original, porque es literalmente hacer la verdad. Debemos vivir haciendo la verdad o obrando la verdad. La verdad debe hacerse vida en nosotros, debe poder observarse. La verdad, y agradezco ahí a mi hermano Hugo que adelantó bastante en la mañana con la enseñanza. La verdad no es simplemente una declaración que yo puedo leer en una placa de oro
muy bonita ahí, lejos de mí, o como una obra en un museo, que yo la puedo admirar, sino que debe hacerse vida en mí. Debo practicar esa verdad. Y de eso se trata andar en la luz. Decía Juan en el Evangelio que el que ama más las tinieblas que la luz no viene a la luz, no viene a Cristo. Por consecuencia, el que anda en la luz sí viene continuamente a Cristo. Es un venir constante a Él para ser alumbrados, para andar en Él. Hermanos, ese andar en la luz, si es que decíamos que las tinieblas implican rechazar personalmente a Cristo, el andar en la luz inicia por ese recibir personalmente a Cristo de todo nuestro ser. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese recibir con fe a esa vida eterna manifestada en Cristo. Por ahí inicia el andar en la luz. Y eso tiene bendiciones, hermanos. Si nosotros leemos el versículo 7 nuevamente, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión. Y ahí uno esperaría encontrar comunión con Dios, porque está hablando de eso, ¿cierto? Si yo digo que le conozco, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, si ahora andamos en la luz, tengo comunión, yo esperaría encontrar ahí con Dios. Pero dice los unos con los otros. Pero es que no son dos cosas distintas, hermanos. Ese es el punto. Él está queriendo decir con esto que la comunión con Dios necesariamente se va a manifestar en una comunión con los nacidos de Dios. Por eso, hermanos, tristemente hay muchas personas hoy día que dicen, yo tengo mi relación personal con Dios, pero no me congrego. Pero esa persona está mintiendo, hermanos. Está aborreciendo a su hermano. Porque si alguien tiene verdaderamente comunión con Dios, entonces va a tener comunión con los nacidos de Dios. Tenemos comunión los unos con los otros, dice acá. Esa es una realidad y es parte de andar en la luz. Y ahí se diferencia de aquellos que eran de nosotros, pero salieron de nosotros, como dice más adelante. Hermanos, la iglesia es la comunidad, la comunión de los que andan en la luz. Así la podemos describir. Y por eso si notamos que alguno se está apartando hacia un corazón de incredulidad, o un corazón de hipocresía o de desobediencia, no podemos quedar indiferentes, hermanos. Debemos ser guarda de nuestro hermano. Debemos preocuparnos de esa persona, alcanzarlo y preguntarle, ¿qué está pasando? ¿Por qué te veo que estás enfriándote? Estás decayendo, te estás apartando del Señor. Nos debe importar esa alma, hermanos, porque la iglesia es la comunión de los que andan en la luz. Y es una comunión verdadera, hermanos. Si nosotros vemos todas las uniones entre las personas en la sociedad, son uniones entre personas que están en tinieblas y bajo el pecado. No es una unión verdadera, porque la misma palabra nos dice que sin Cristo estamos ahí en envidias, en celos, aborreciéndonos unos a otros. No es posible el amor y la unión verdadera entre quienes no conocen al Señor. Pero en la iglesia, hermanos, por primera vez es posible la unión verdadera entre aquellos que han sido rescatados de las tinieblas. Es la comunión verdadera. Pero hermanos, cuando decimos que es la comunión de los que andan en la luz, no es para sentirnos orgullosos e inflar el pecho, que nosotros somos los iluminados. Porque a continuación nos dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Somos aquellos que eran pecadores, condenados, pecadores llenos de inmundicia en sí mismos, pero que han sido limpiados. No tenemos razón para jactarnos de esta comunión, hermanos. Tal como somos la comunión de los que andan en la luz, somos la comunión de los perdonados, de los limpiados por la sangre de Cristo. Y esto, hermanos, acá no está hablando de salvación por obras. No es que yo, al obedecer, me gano el hecho de que Cristo me limpie con su sangre, sino que acá está hablando de esa relación filial, padre-hijo, que es continua, como decíamos. ¿Se acuerda que hablamos de ese continuo? Ese perseverar, ese andar. Es esa comunión que es constante con Dios y en la que yo día a día estoy siendo limpiado, estoy siendo lavado y estoy relacionándome en una verdadera comunión con Él. De eso está hablando acá. Porque el pecado, hermanos, genera separación. Isaías capítulo 59 dice, vuestros pecados han hecho una brecha, han hecho separación entre ustedes y Dios. El pecado separa al hombre de Dios, separa al hombre del otro hombre, al ser humano del otro ser humano. Pero el Señor, hermanos, ha provisto el remedio para esa separación. Él era el ofendido. Notemos eso. Contra Él pecamos. Él era el ofendido, pero Él nos dio el remedio para que volvamos a la comunión con Él.
Y ese remedio es la sangre de su Hijo Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, hermanos. No de algunos, no de los más graves, sino de todo pecado. Porque si usted se le hubiera dejado un pecado, aunque a sus ojos pudiera ser un pecado pequeñito, que no existe tal cosa, ¿cierto? Pero si le hubiera dejado un solo pecado sin limpiar, usted estaría condenado, hermanos. No tendría esperanza de salvación. Pero en Cristo se nos limpia de todo pecado. Esa sangre es suficiente, no necesita ayuda nuestra o de ninguna otra cosa. Su sangre es poderosa para hacernos perfectos delante de Dios, como dice Hebreos capítulo 10. Por tanto, hermanos, ese andar en la luz va a ser la evidencia de que hemos nacido de Dios. Y si a lo mejor usted ha sido confrontado por esta palabra, el punto no es que usted debe ahora pedir una lista de cosas por hacer, para que una vez que haga esas cosas, ahora sí estoy en la luz. Si usted ha notado un problema y esta palabra le ha confrontado, usted lo primero que debe hacer es ir al Señor, a los pies del Señor, y pedir que esa sangre lo limpie de todo pecado y tener esa verdadera comunión, porque primero somos y porque somos podemos hacer. Porque somos nacidos de Dios, por eso es que podemos andar en la luz. Usted no lo puede hacer por sí mismo. Hermanos, hay una diferencia esencial entre aquellos que no conocen al Señor y aquellos que sí. Si usted lee Proverbios capítulo 4, fíjese cómo habla en el versículo 18 y 19. La senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Hermanos, una vez más quiero que veamos este contraste y nos demos cuenta que no hay otra categoría. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Si estamos en la luz, tenemos esa esperanza bendita de que el Señor nos va a seguir haciendo conocer más y más esa luz. Va a aumentar esa luz en nosotros como el sol, que cuando comienza, ¿cierto?, a mostrarse en la aurora y va aumentando, dice, hasta que es pleno día, hasta el mediodía. Y ahí no hay sombra, ¿cierto? ¿Sabemos? Pero sabemos que entonces va a ser un progreso. El que comenzó en la buena obra en vosotros la perfeccionará. El Señor está a cargo de hacer que usted vaya andando en la luz y creciendo en ese andar en la luz y le conozca más y más. ¿Y Él puede fallar en su misión, hermanos? ¿Puede Él fracasar en eso? Desde luego que no. Pero si nosotros rechazamos la luz, ese camino es de tropezar y seguir tropezando y caer cada vez más bajo. Entonces, si estás aquí en este día y estás preguntándote, ¿dónde estaré yo? No salgas de aquí con la duda. Ven a los pies del Señor. Busca la comunión con Él. Si has oído la voz de Dios, dice el Salmo, no endurezcas tu corazón. El Señor habla a través de su palabra y te está llamando a venir a la luz y a poner tus obras a los pies de Él, y Él va a limpiar tus pecados, todos tus pecados. Terminemos leyendo Efesios 5, ya con todo lo que hemos hablado, Efesios 5, del 7 al 14. Con este entendimiento entonces leemos Efesios 5, del 7 al 14, dice: por tanto no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárelas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, amados hermanos, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Oremos.